Hola cantantes, sean todos muy bienvenidos a mi canal y en el video del día de hoy vamos a volver a traer una artista que me pidieron un montón y ahora está un poquito más madura. El día de hoy tenemos a Diana Ankudinova. ¿Están listos? ¡Empezamos! Sean todos muy bienvenidos a mi canal un día más, espero que estén muy pero muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes y el día de hoy, a pedido popular, me lo han pedido mucho, voy a hacer un video reaccionando nuevamente a una canción que ya escuchamos en este canal, cantada por la señorita Diana Ankudinova, que es una cantante rusa excelente, que ya critiqué en su momento, ya hice una reacción en su momento a esta canción. Es un cover, sí, es el cover de Aha, Take On Me, y vamos a estar escuchándola cantada por la misma Diana unos años después, o sea, este mismo año. Nosotros hicimos una reacción de Diana cuando ella cantó en el 2016 y una de las cosas que yo más noté cuando la escuché fue que engolaba un poco la voz y fue una de las cosas que a mí particularmente no me gustó. Pero también dije en ese mismo video, pueden ir a verlo, voy a dejar el video por acá para que puedan ir a verlo. También dije en ese mismo video que todavía era muy joven y que estaba descubriendo como sus recursos y quizás se excedía utilizando algún recurso en ese descubrimiento de su voz particularmente. Entonces, parece una muy buena idea escuchar de nuevo esta misma canción en 2021, ya han pasado 5 años, a ver qué tal, a ver cómo la maneja el día de hoy la canción, qué recursos utiliza, cuáles abandonó y demás. De Diana Ankudinova ya hablé en mi video anterior, dando un poco de contexto, presentándola en el canal. De todas formas voy a repetir que es una cantante rusa. Ganó 2 temporadas consecutivas de el reality show ruso You Are Super, un concurso de talentos para niños desfavorecidos en la red rusa NTV. Sí, las actuaciones de Diana se publicaron en el sitio de NTV y en el canal de YouTube, donde pronto tuvieron cientos de miles de visitas. Es una cantante que es contralto. Cuando la escuchamos nosotros por primera vez tenía 13 años. Con 13 años era contralto, tiene unos tonos muy graves en su voz. Y para acentuarlos un poco más era lo que yo les decía, esto de que quizás engolaba un poco la voz. Hoy en día tiene 17 años, la voz va cambiando a medida que uno va creciendo, así que me gustaría mucho escucharla cantar el día de hoy y ver qué es lo que podemos encontrar de diferente de la presentación que ya escuchamos anteriormente. Me voy a acomodar, vamos a escuchar Take On Me, cantado por la señorita Diana Ankudinova. Ya vuelvo. Ok, he vuelto. Bien, vamos a escuchar Take On Me, como había dicho anteriormente. Una cosa que quiero aclarar es que engolar no es un mal recurso, simplemente es un recurso que si se usa en exceso queda demasiado cargada la voz. Sí, es lo único que tiene quizás desventajoso, pero no es que es un recurso malo. Todos los recursos, o sea, no hay recursos ni buenos ni malos, son recursos vocales y ya. Simplemente lo recalco porque fue lo que me llamó la atención en el primer video. Hago una brevísima pausa comercial para decirles que si les está gustando este video no se olviden de darle un me gusta, de suscribirse a este canal si todavía no están suscritos y de darle click a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. También hago streams en Twitch todos los martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde, hora argentina. Pueden ir a suscribirse a mi canal de Twitch, twitch.tv/vocalísima. Los veo por allá también. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces esta versión de Take On Me. Esto es justamente del 16 de enero de este mismo año. Por eso es que elegí esta presentación. Porque la presentación que nosotros escuchamos fue del año 2016. Donde todavía Diana estaba... A ver, todavía es muy joven. Pero en ese momento era aún más joven. Y está como tratando de encontrar un poco su voz. Y está muy bien. Hasta los 25 años nuestra voz se desarrolla, por lo cual vamos a ir encontrando cambios en la voz de los cantantes. Me pasó también con el video de Cristian Nodal. Cuando lo escuchamos en 2018 tenía... no sé seguro cuántos tenía, pero es un chico muy joven. Y cuando lo escuchamos en 2020... su voz había cambiado muchísimo en ese lapso de 2 años. Entonces es importante ir escuchando a los artistas a lo largo del tiempo. También ver la evolución de Dimash. En el video que hice de la evolución de Dimash se va viendo los cambios a través del tiempo. Así que es importante irlos haciendo como un seguimiento para ver qué tanto han cambiado en estos años. Aquí han pasado 5 años, así que vamos a escuchar a ver qué tal. Ahí va, empezamos. Bien, pauso porque ya noto un cambio enorme. Enormísimo. Está mucho más cómoda con su voz. Se la nota con la voz muchísimo más asentada, ¿sí? Como sabiendo cuáles son sus tonos y dándole prioridad mucho más a la voz natural, a la voz hablada en el canto que al recurso, lo cual me parece fantástico. Vamos a seguir.
¿Y por qué les digo que está mucho más centrada en su voz natural? Es muy difícil usar dos recursos al mismo tiempo, ¿sí? No se puede engolar y hacer voz aireada al mismo tiempo, no hay manera. Pruébenlo en su casa si quieren. En este caso está haciendo unas voces aireadas muy lindas que denotan justamente que el recurso de engolar ya no existe casi. Y está la voz muy suave, muy aireada, muy llevada interpretativamente también. Así que bien por ella, vamos a seguir. Take me out. Bien, cuando hacía esta misma parte de la canción, no lo voy a hacer hoy porque tengo la garganta para atrás, pero cuando se va a los agudos, antes hacía una U muy marcada, ¿sí? Y ahora hace esto que les vengo explicando desde la prehistoria de mis videos, que es esto de bajar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, y que la U no sea tan U, sino que sea más U, ¿sí? Ahí. Para abajo y hacia atrás, que no llega a ser una U, es una mezcla entre una O y una U que le da muchísima más potencia y como que le da una dirección muchísimo más firme a lo que es el agudo, sí, a ese agudo, ¿ok? Muy bien, seguimos. Se la nota mucho más cómoda. ¿Notan la profundidad de esos graves? Naturales, hermosos. O sea, realmente es una contralto con mucha cualidad vocal. Y a lo largo de su carrera musical, recordemos que ganó You Are Super a los 13 años, un poquito más joven todavía, si no me equivoco. A los 12 o los 13 todavía se está desarrollando la voz, ¿sí? Por supuesto que se nota cuando alguien tiene una inclinación natural a cantar muy bien, como es el caso de Diana, por ejemplo. Tiene una inclinación natural a cantar muy bien, pero todavía hay mucho que descubrir de la voz propia a esa edad. Y esto se nota claramente cuando vemos este video de 2021, en donde ya está mucho más madura, ha trabajado su voz a lo largo de 5 años más, y se nota muchísimo, porque ya se le nota mucho más cómoda, mucho más segura, y la voz sale de manera natural. Sí, sale como si fuera la voz hablada. En realidad ese debería ser el fin último de un cantante, que la voz cantada pase a ser como una extensión de mi voz hablada, sin esfuerzo, sin lastimarme la garganta, simplemente de manera natural, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo con Diana y eso es lo que hace que su voz suene ahora tan dulce y al mismo tiempo tan potente, ¿ok? Seguimos. La apertura. Espectacular, me parece que elegimos el ejemplo perfecto. Quería justamente elegir Take On Me porque ya la habíamos escuchado en este canal. Entonces, si ustedes van a ver el primer video que hice de Diana, escuchando esta misma canción pero hace unos años atrás, y vuelven a ver este video, van a notar las diferencias, y eso a mí me parece súper importante. Uno va creciendo, se va desarrollando tanto físicamente como vocalmente, o sea, tomando clases y demás, pero también pensemos que nuestra voz no es como un instrumento musical externo, ¿sí? No es una guitarra, no es un piano, es algo que crece con nosotros. Entonces se va desarrollando al mismo tiempo que nosotros vamos creciendo en edad y físicamente, por supuesto. En el caso de Diana se va afianzando mucho más sus graves naturales, sus profundidades naturales, y ella abandona el recurso que utilizaba como apoyo en un primer momento, que era el engolar. Que el engolar es lo que les expliqué en el video anterior, pero le voy a dar una breve resumen de qué se trata. Es levantar la parte de atrás de la lengua y pegarla contra la parte del fondo del paladar, ¿sí? Lo que está atrás en el paladar. Eso hace que el sonido salga como metálico, como hace Shakira, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es un recurso que se utiliza como algo estilístico, pero
cuando tenés una voz tan profunda, que tiene unos graves tan lindos, naturalmente no es necesario. Quizás a veces perjudica. Entonces, en el caso de Diana, que lo haya podido quitar, le da aún más virtuosismo a su voz. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó mucho poder contrastar ambas presentaciones y poder ver las diferencias a través de los años. Me gustó muchísimo. Quiero que me dejen sus comentarios y sus opiniones del video aquí abajo en los comentarios, por supuesto. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo, de comentarlo, de compartirlo si les parece algo divertido e interesante para compartir, y de suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!